Bienvenidos sean todos a una nueva edición de nuestras conversaciones boldorianas, donde nosotros aquí en tu canal Piedra Bruja tenemos el enorme placer de continuar nuestras conversaciones con Pablo Claudio Ganter García, nuestro muy honorable invitado, quien nos introduce de lleno al mundo de Boldor, porque hoy día además vamos a hablar un poco del origen, tanto de la producción, de la historia, de cómo se creó, pero también del mundo de Boldor propiamente tal, para de esta manera nosotros tener una mayor perspectiva al continuar con nuestras conversaciones. Sin más, vamos con la entrevista. Nico, quizás me gustaría decir una cosa antes, que nosotros ya estamos en el segundo de estos videos, donde Pablo ya nos acompañó en el primero, y estábamos con el Mati hablando de cómo podemos introducirnos en el mundo de Boldor, en el resurgir del dragón, para lo cual vamos a dejar una tarjeta acá arriba para que ustedes puedan ir y chequear ese video también. Y claro, ese video le ha ido muy bien, salió hace una hora del momento en el que estamos grabando y ya lo han visto muchas y muchas y muchas personas, así que Pablo, te agradecemos a ti enormemente el estar acá con nosotros compartiendo estos espacios, estos videos, y queremos compartir este gran triunfo y celebrarlo junto a ti, porque en gran medida depende de ti. Bueno, muchas gracias, yo encantado. A mí me gusta mucho que todo vaya muy bien, una persona que ir a tope. Eso, además nos gusta tanto resurgir. Oye, Pablo, que también fuiste conocido durante mucho tiempo como el poderoso Chrome, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo tú te empezaste a vincular con el proyecto de Resurgir del Dragón. ¿En qué momento? ¿En qué estabas? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo se dio eso? Bueno, yo, Colectivo 9, que es uno de los grupos que están implicados en todo el proceso de creación del manual original Resurgir del Dragón, es mi grupo de amigos. Y yo ya había colaborado, ya había aparecido en otros proyectos, como puede ser la revista en nivel 9, los 12 números, que hay pinturas mías, un par de ayudas de juego de corte histórico, y en un momento dado me dijeron que sí quería participar, y yo dije que por mí encantado. Claro. Y empecé, pues ya fue una parte. ¿Tú te dedicas profesionalmente a escribir solamente juegos de rol, o esto lo tienes que hacer como al lado de un trabajo que es más bien tu trabajo más estable, etcétera? Yo soy freelance, o sea, yo en esto soy freelance, me gano mis dineros, que siempre está muy bien, ganas de... Correcto. Pero yo profesionalmente soy guía turístico. Bueno, pero me he quedado en paro, así que... Sí, claro, sí, la pandemia te tiene... Porque sí, he sido pandemizado. Pero bueno. Mira, sí, porque claro, tu trasfondo, tú eres historiador, ¿no? Tu trasfondo. ¿Qué quinta edición? Yo soy americanista, para más... ¿Cómo? ¿Americanista? Yo soy americanista, especialista en historia de México. Americanista, entonces. Y junto con eso tú llegaste finalmente a trabajar freelance en Colectivo 9, y de ahí te invitaron a participar del gran proyecto que terminaría siendo el Resurgir del Dragón, ¿no? Pero ¿cómo inicia el proyecto? ¿Cómo es que verdaderamente, antes de reclutarte incluso, sabes más o menos cuál es la historia? Entendiendo que ahora vamos a hablar a dos niveles, ¿no? Uno es hablar del nivel editorial, Resurgir del Dragón como un producto, como un juego, un manual, etcétera. Y después vamos a entrar a hablar del lore, el mundo, qué es Boldor, cómo se gestó esa historia, ¿no? Vale. Pues en realidad la cuestión es muy sencilla. Esto empieza cuando Wizards of the Coast avisa que, informa amenaza de que amenaza que no va a existir traducciones oficiales de la quinta edición de Dungeons and Dragons a nada, o sea, todo va a ser en inglés. Sí. Pero abre la puerta a que con el System Reference Document se pueda sacar productos derivados, ¿no? de esa licencia. Por ejemplo, en Francia se traduce en Ego et Dragons, Héroes y Dragones, y en España, por parte de nuestro rol, pues vino a ser a la traducción de la SRD, traducción hecha por Ana Navalón, y el inicio de un proyecto de elaborar un manual que contenga la SRD, más en torno a campaña, más aventura y más todas las reglas extradicionales que precisara ese mundo de campaña.
Correcto. Y es ahí cuando empieza la ardua gestación del Resurgir Dragón. ¿Ahí tú ya estabas dentro del proyecto, Pablo? Yo entro un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Yo entro... Ahora, debo decir que eso editorialmente no mucho, es un golpe maestro, ¿no? Bueno, no sé si hay otra forma de describirlo. Es decir, bien, los oficiales no se quieren hacer cargo de atender a toda Latinoamérica y España y Filipinas y todo el mundo. Bueno, y Francia, Alemania, Italia, sí. que es... Y, sí. y luego viene No Solo Roll y toma la iniciativa. No Solo Roll corrió riesgo, tuvo miedo, dijo, esto lo tengo que hacer con mucho cuidado, o sabía exactamente lo que estaba haciendo. A ver, yo no estaba, pero vamos, viendo el equipo de la tropa de asalto, ¿no? Porque ¿Sí? Que se reunió para hacer esto, una traductora fantástica, Sí. Pedro Gil de la Marca del Este redactando lo que sería el SETI, ¿no? Lo que sería Boldor. Pedro J. Ramos, que también es un... Igual, ahí no, en Latinoamérica no es tan conocido, pero Pedro J. Ramos ha trabajado en un montón de juegos de rol en España, es muy conocido. Y Colectivo 9, que venía a demostrar pues buen hacer, llevando la revista, 12 números, que eso no es también un trabajo... hombre, siempre hay un riesgo. Yo no estaba, yo como digo, yo a nivel editorial no soy nadie, no soy miembro de la empresa. Evidentemente hay un riesgo, una inversión, pero también se hizo acopio de una troupe, ¿no? Sí. Una comunidad del anillo, ¿no? Capaz de llevar a buen puerto el proceso. Con la traducción existiendo hoy en día de la mano de Edge, si es que se podría hoy en día tomar el mismo contexto y decir, hagamos hoy el Resurgir del Dragón, siendo que ya existe una traducción de Edge. No, yo creo que tuvimos, bueno, de hecho tuvimos la buena suerte, en mi entender, de que saliese, de que Wizards entrase en razón y decidiese que se pudiese publicar Dungeons & Dragons Quinta en otros idiomas, lo cual a mí me parece que eso es una decisión fantástica, ¿verdad? Y eso que salió, este manual, bueno, estos 3 manuales de D&D que salieron un poquito antes que Resurgir, yo creo que fuimos a rebufo. Claro, hoy en día sacar el Resurgir del Dragón, hombre, hoy en día, teniendo en cuenta que vimos la era del COVID, no lo sé. Sí. Pero, a ver, no sé, yo a nivel editorial, como he dicho, yo no pinto nada. Yo escribo, a mí lo que me gusta es escribir y de ahí no salgo. Entonces, lo que a ti te gusta es escribir, y dentro de esa constelación de escritores, editores, ¿cómo se gesta este proyecto en términos de publicación? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cuánto tiempo estuvieron escribiendo? ¿Fue una época de mucha presión? ¿Fue una época maravillosa de pura creatividad? ¿Cómo la describirías? Bueno, yo entro en el proyecto siempre porque yo, como digo, entro un poco a traspiés. Un poco animados por mis compañeros, porque yo escribo mucho y muy rápido. Perfecto. Entonces soy el típico tío al que quieres de vez en cuando. Con lo que es el setting de Boldor, lo que es la parte de ambientación escrita por Pedro Gil, completa. Y entonces lo que nosotros empezamos a hacer era que yo ya entré con gran parte de ese trabajo hecho, todo lo relativo a dar forma a nivel de reglas a lo establecido dentro del propio manual. Entiendo, o sea, por ejemplo, las subclases, para buscar un ejemplo claro. Por ejemplo, que ustedes en una clase de D&D toman, ¿no es cierto? Toman normalmente una de las subclases propias del manual y después crearon una o algunas más propias de Boldor, ¿no es cierto? Eso es. Sí. Por ejemplo, en Boldor tenemos muchas razas nuevas, ¿no? Sí. El pótido, el vípero, el saurio, el anuro, el batroc. Había que darle reglas. También había que escribir lo que son las sendas, ¿no? Los a nivel 3, la especialización que tiene el personaje. Subclases, claro. Nuevos objetos mágicos, sí. Las reglas para el Sion. Dotes nuevas, porque la SRD vino muy poquitas,
¿Qué más? Bueno, y también Tú describiste los dioses, ¿o no? De Boldor. bueno, yo junto a Juan Sixto, Pablo Sixto y creo que Josu también estuvo, Josu Bermúdez, todos de Kaeler, AC, que pues qué sé yo. Bueno, todos los dioses esos que aparecen en el apéndice los escribimos nosotros, sí. Correcto. Yo estoy, y una pregunta, ¿ustedes describieron cada uno de los monstruos que no, están en el compendio, no? las descripciones, ¿Sí? o sea, el texto que viene en la descripción, claro. lo escribí, bueno, lo escribí prácticamente yo. Por eso le iba a hacer, me consta que Pedro J, pero no daba abasto porque había que hacer muchas cosas, había que coordinar muchísimo. Y bueno, es una época, has dicho, una época estresante. Bueno, y para mí era, yo estaba estudiando, me había apuntado a una formación profesional, estaba estudiando y además fue una época en la que mi abuela estaba muy enferma y entonces yo pasaba mucho tiempo con ella y entonces yo estaba con el portátil escribiendo mientras hacía compañía, al mismo tiempo me evadía un poquito, ¿no? Porque es proceso creativo, ¿no? Porque eran descripciones cortas, de modo que si no os gustan las descripciones de los monstruos de Resurgir, es mi culpa. Oye, ¿y eso lo escribiste antes de que existiera el manual de monstruos en inglés? ¿Es verdad ese mito? ¿O ya existía? Pues no sé. El manual de monstruos en inglés, yo creo que existiría, ¿no? Existía, ok. Porque esto yo lo escribí no, pero por ejemplo, yo no leí el manual de monstruos. Para las descripciones no me basé en el manual de monstruos, sino aprovechando que tengo 3 ediciones de Dungeons and Dragons ahí detrás, desde Advanced. Claro. Entonces leí qué es lo esencial, qué es lo que define a este monstruo. Claro, sí. Y en algunas, pues bueno, pues un poco más juguetón, un poco más gamberro, pero con la idea de que sean un poquito universales, porque nace con esa idea también un poco universal, sí, de dar un setting, un manual, pero que te valga para un rotundo descosido en un principio. Muy de acuerdo. Más cosas que se escribieron, por ejemplo, Juan Sixto escribió los dioses, creo que vienen celta, egipcio y no me acuerdo cuál más, como ejemplos de otros panteones. Sí, correcto. Pedro J. Ramos escribió la temida espada enlutada. Al final, mucha gente escribiendo muchas cosas. Sí. Ahora, hay algo que a mí me encanta en el Resurgir del Dragón, que es la primera vez que yo me topé con un texto de roleros, digamos, escribiendo distintas conceptualizaciones de religión. No me acuerdo exactamente los términos, pero se describían las creencias politeístas, las monoteístas, no me acuerdo de todos los términos, pero ese estudio, claro, ese pequeño estudio es fantástico, es uno de los mejores contenidos, a mi juicio. Como que Juan, yo lo pondría en un libro de antropología, no en el manual de Resurgir del Dragón. A Juan y a mí nos gusta mucho, bueno, yo por historiador, a mí, pues, ¿te acuerdas? Me tienen que gustar, porque si no sería una persona terriblemente infeliz. Y a Juan, a Juan Motu propio, eso le gusta. Entonces decidimos ser juguetones, o sea, dar una serie de herramientas. Y de hecho los sistemas religiosos que hemos estado presentando en el Resurgir del Dragón, Juan también con esas ideas, ¿no? Hay dioses, sí, pero no tienen por qué adorarlos a todos. No todos tienen que creer que son reales, pueden creer que son simbólicos, pueden creer que son... Exactamente, sí. O que una parte sean reales. Al final, justamente. Una vez más da herramientas. Y eso mismo, eso da herramientas, eso le permite más creatividad a los narradores, a los jugadores al momento de crear el personaje. Y todo eso se aprovecha muchísimo más, que tiene una mirada, primero, claramente experimentada en el manejo de la mesa, propiamente tal, pero también con una pluma que realmente invita a jugar, a recordar que finalmente es el manual de un juego, desde ese punto de vista, y indudablemente se aprovecha mucho. Y ya que estamos entrando mucho más de fondo en Boldor propiamente tal, en algún momento alguien se sentó en una mesa junto a otros aliens y dijo: debemos crear Boldor, y Boldor debe ser así. Y nos encantaría escuchar la historia de cómo es que Boldor llegó a ser Boldor. Pues eso hay que preguntar a Pedro Gil, que es el que escribe el documento. Pero me consta que Pedro lo que intentó, incluso desde un primer momento,
era crear un entorno que se diferenciase de otros mundos de campaña que fueran más populares. Estoy pensando en Faerun, por ejemplo, que tuviese influencias de igual momentos más, porque Pedro es un erudito absoluto de lo que viene siendo D&D, de otros settings igual menos conocidos. Por ejemplo, se me ocurre Blackmoor, que es el primer entorno de campaña que existió para D&D. Hay muchas cosas que ves en Blackmoor que riman, ¿no? Sí. No es que sean iguales, sino que riman con elementos que puedes ver en el Resurgir del Dragón. Blackmoor, por ejemplo, tiene mucha presencia de tecnología antigua, un meteorito que cayó con una presencia, que es, si se lee el módulo The Temple of the Frog, que es el... Mira, joder, lo tenía preparado y se me ha olvidado. Sí, el módulo del año 86 que escribió Dave Arneson, que es el DA2, que creo que está además... es bastante, se puede comprar en PDF. Hay muchas cosas que las ves y dices, anda, todo puede ser primo hermano de estos conceptos, ¿no? Bajra se parece mucho a otros elementos de D&D. Yo, por desgracia, soy bastante más lego que Pedro en esas cuestiones y no sabría deciros. Pero también Clara Aston Smith, que le gusta mucho. Entonces, y nace con esa idea de ser familiar y extraño, ¿no? Al mismo tiempo. Justamente. Sí. Y lo logra porque uno se pregunta, ¿cuál es el género? ¿Cuál es el conflicto del mundo? ¿Es justamente un mundo de fantasía clásica que fue interrumpido por esta raza estelar de los peregrinos? ¿Es el género distópico de un experimento que estaban construyendo en una utopía estos peregrinos y en algún momento ellos tienen que desaparecer? ¿Y es un error este mundo? Y también hay todo un género que tiene que ver con la esclavitud acá, ¿no es cierto? Porque todas las razas básicamente vuelven al mismo tronco. Fue un experimento en los peregrinos para tener esclavos para hacer esta tarea, esta otra tarea. Y todas las razas finalmente se explican por la intervención por la mano de los peregrinos. Yo creo que todas, o al menos casi todas. Sí. Igual tenemos alguna maldad reservada debajo la manga. ¿Con qué raza? No. Tienes que decirlo al tiro. Por ejemplo, los Tieflings. Claro. Si leemos Bindusan, muchos Tieflings son derivados de un accidente, de un cataclismo que produjo su aparición. El pueblo... Joder, no me acuerdo. Bueno, los Tieflings de Bindusan. ¿Qué pasa con los Rakshasas? Pues eso... Pues, yo he escrito algo para los Rakshasa y se verá, pues, cuando se vea. Ya sabéis qué fechas no voy a dar. Lo que pasa, Pablo, es que con Nico nosotros vamos a hacer un video sobre Rakshasas como raza jugable y el único material que tenemos es la página que escribiste para, para el manual. El manual, eso no lo escribí yo. Al Rakshasa, antes, creo que es una cosa que hicimos en el testeo, porque tuvo un testeo muy largo de Resurgir, por cierto, volviendo a un tema anterior. ¿Sí? Hay razas que estaban bastante barrotas. El ejemplo, Kitsune se podía transformar con mucho más libertad y lo decidimos limitar. Y a otras las potenciamos un poquito. Y creo que a los Rakshasa me parece que yo les di con la herramienta y no sé si fue para mejor o para peor. Pero bueno, están fuertes. Los Rakshasas como están fallan un poquito en las sinergias mecánicas. Tienen como islas de poder, pero no se puede combinar fácilmente. Pero igual esa es la gracia. Sí, puede ser. Porque también nosotros como grupo, el musquineo es una cosa que no somos muy muskins. Ya. Pero claro, hubo cosas que en el testeo dijeron, esto está muy fuerte. Sí. Igual vamos a ver, pero no tanto. Entonces... Pero los Rakshasa va a haber cosillas, tengo pensada que he escrito y creo que es una idea bastante perversa además, que es una cosa que siempre gusta, pero paciencia. Entiendo. Bueno, pero ¿cuál es el género de fondo? ¿Qué es lo que une? ¿Cuál es el género? Sí. Yo creo que el Boldor en su género es una fantasía épica, pero con los pies un poco sobre la tierra. No es World of Warcraft. Bueno, es épico,
con un elemento muy pulp, porque hay muchas sociedades secretas. Por ejemplo, Vindusan, pues ya lo dije, ¿no? Es un poco Lagmar. Y tiene también elementos de ciencia ficción, porque la influencia que nosotros tenemos, Juan Sixto, Pablo Sixto, Josu Bermúdez, y a la hora de escribir tenemos mucha influencia de la ciencia ficción, la space opera, y hay cosillas de un montón de sitios que decimos, esto, dándole un par de vueltas, podría funcionar. Incluso, por ejemplo, ese nivel de concordia que hay en Vindusan, que es una ciudad muy cosmopolita, en la que hay razas muy distintas, pero que colaboran, pues yo, que soy un poco treki, no me sale, pues no niego que igual pues salió de ahí, ¿no? Sí, claro. Esas razas distintas, Space pero... Fleet, Babilonia 5, hay muchas historias así, ¿no? Babylon 5, sí, por favor, sí. Qué buena es. Pero más que Babylon 5, que es bastante oscurilla, yo Vindusan quería hacerlo un poquito más brillante. Más la flota y estelar, luego, perfecto. Como es que la flota estelar es lo mejor que no sé. Bueno, perdón, que me pierdo. Y luego, dentro de este setting, que tiene estos elementos, hay distintos lugares que tienen sus propios géneros. Vindusan es una fantasía urbana, igual un poco orientalista, ¿no? Pues, tampoco son muy orientales, son más mediterráneos. Sananda es mucho más épico. Sananda es gigantes, tormentas, cíclopes. El bosque de Ámbar va a ser bélico. Es un entorno muy oscuro, además. Estamos rozando un poco el Grindark en algún punto. Mientras que, lo diré, la Conjura de Renacer, que es la campaña que está ahora en proceso, es un poquito de todo, pero yo creo que le impera mucho sense of wonder, ¿no? Lo extraño, ¿no? Que también es un elemento muy presente en Bola. Perfecto. Así que creo que he dado una respuesta, o he dado como 7, y todas son pálidas. Es el misterio de los peregrinos. Está bien, yo creo que además sí son los mundos más modernos y que funcionan mejor. Si uno piensa también en los contemporáneos de D&D, todos los últimos mundos que han salido, estamos hablando del Wildemount, estamos hablando de Eberron, suelen tener una mezcla de géneros. Más que decir esto es una épica muy clásica y el bien contra el mal, como lo que uno se encuentra en Dragonlance. Claro. Como muy inocente, naif, infantil casi. Entonces, bueno, que también es un poco el encanto de Dragonlance, ¿no? Evidentemente. Que no hay sitio para los claroscuros. O sea, en Dragonlance estás en un lado, estás en otro. Pero justamente Boldor, como que yo creo que se ajusta en ese sentido a los tiempos, ¿no? Y lo que llama mucho la atención es lo que dijiste, que tiene un sentido clásico muy patente, muy evidente. Porque en el fondo aparece el Xion, no sé cómo lo pronuncias tú, Chion o el... Yo digo Xion. Xion, perfecto, el Xion. Aparece como este mutágeno, esta sustancia, como una especie de oricalcum mitológico, como la piedra bruja del mundo Warhammer. Bueno, nuestro nombre viene colgándose también de ahí, esta sustancia arcana, ¿no es cierto? Yo no digo nada. que ya sé lo que está pintando muchas miniaturas hoy. Sí, hombre, el Sion además alimenta mucho esa parte de ciencia ficción que tiene el Resurgir, más space opera, no es hard en ese sentido. Correcto. Que yo creo que, aunque la tecnología de los peregrinos es space opera, el tratamiento que hace las razas libres de él sí es más hard, sí es más... A ver qué sentido le podemos dar a esta cosa extraña, ¿no? Un poquito... Y se me ha ido completamente. No alcanzando a ser high fantasy. Es como una fantasía no es high fantasy. Es clásico, tiene momentos en los que vamos a la high fantasy, pero es un poquito. Es un poquito. También es que, al menos el colectivo nuevo, que somos los que tenemos ahora mismo el control creativo del Resurgir, es que somos gente más joven. O sea, yo tengo 31 años. O sea, mis referentes a nivel de literatura, yo a Tolkien lo tengo en un altar, he leído a Robert Howard, evidentemente, pero y tampoco tengo un bagaje que me lleva a leer cosas que sí inspiran a D&D y productos. Entonces, al final, lo que buscamos como autores son igual cosas distintas. Entonces, igual nuestro horizonte, que no es ni mejor ni peor, sin más,
evidentemente una persona de una generación menos que yo tendrá un horizonte de, seguramente, pues, chaval que juegue al LOL o al... ¿Le siguen jugando al LOL o la gente joven no lo ve? Pues Ni lo sabemos. Le está sus preguntando a los que no influencias son son de distintas a las mías, evidentemente, Sí. ¿no? Por supuesto. Y también nosotros discutimos mucho, ¿eh? Internamente, cuando nos ponemos a debatir sobre qué hacer, ahí sacamos cuchillos y... Antes ahí- eran más. Antes eran más en colectivo 9. sí, de hecho, éramos colectivo 18. No. Pero siempre con cariño, apuntamos donde no duele, donde no te vas a morir, donde solo Claro, escuece. donde sangras pero no mueres. Claro. Pero Oye, eso también es propio del crisol, de la creación, me imagino, ¿no? Claro. Evidentemente, Uno- sí. Es Tiene un que método sentir la- prácticamente. Es el toma y daca. Sí. Pero claro, es que nosotros además, como autores, tenemos a una fuerza externa que determina en cierto modo lo que vamos a escribir, que es el que es Pioneros de Boulder, es el juego organizado. Ah, claro. Entonces, con el juego organizado hay muchas decisiones que se tienen que tomar en base a lo que han decidido los jugadores. Sí. Y eso, por un lado, es muy liberador, porque grandes decisiones las toma la gente colectivamente. Pero por otro lado también te exige apegarte al sentido, al valor de esas decisiones. Claro que eso es creativamente es muy interesante. Sí. Y Ahora, por eso también, dale, Nico. dale, Venga, Yo iba, cuchillos. tú mencionaste también el sense of wonder. Claro, no está reconocido como un género, pero claramente tiene un tema de género. Y aparece Joder. claramente porque están las torres de Fulgor, que son estructuras megalíticas que ni siquiera se entienden, ¿no es cierto? Pueden ser ni siquiera edificios completos, porque son más grandes que edificios. Y está el Son Vajra. sí, gigantes. Exacto, son Claro. unas columnas continentales. Y luego está el Vajra con toda esta vastedad y estos kilométricos pasajes y canales y mares y todo lo que se encuentra debajo. Es como... Es interesante, a la vez es clásico, porque cuando uno piensa en esta conexión con lo megalítico, uno piensa en géneros muy antiguos también, como Sword and Sorcery, cuando empiezan a aparecer ese tipo de incluso cutulescos, ¿no? Como presencias que son primigenias, ¿no? Que están ahí. Hombre, hay un par de objetos mágicos, de artefactos que son originales del Resurgir, de Pablo Sixto. Si veis una maldad en Boldor, probablemente sea suya. Pablo, no, yo te quiero, ya lo sabes. Pero no Que nos sí quiere a bebe nosotros. mucho que bebe mucho de Lovecraft. Porque claro, es que también, por ejemplo, yo como autor, a mí me encanta Lovecraft. No soy muy amigo de meter Tulu como que está Como muy de presencia, moda, ¿no? sí. Pero sí ese concepto del horror, ¿no? De la magia, la magia, bueno, una vez más, Clara Stone Smith, no, joder, me confunde. La ciencia suficientemente avanzada es indistinguible de la Arthur C. magia, Clarke. eso Arthur C. Clarke. es de Clark, también está presente. Sí. Por ejemplo, pero el Season Wonder también puede ser cosa, en Boulder puede ser una cosa un poco más prosaica, como puede ser el cañón del Serecrón, que es un enorme Exacto. cañón, Que cruza ¿verdad? el Y el continente, dibujo de Charro, porque gran parte del tono que tiene Boulder también viene del arte, de su arte, ¿no? Y en básico, pues Javier Charro hizo un trabajo fantástico. sí. Esa ilustración de ese grupo de aventureros y el cañón al fondo, a mí me recordó en algún momento a sensaciones que tuve viendo, o que tengo, viendo las películas del Señor de los Anillos, Justamente. porque el Season Wonder también hace de la naturaleza, o que tuve yo mismo cuando vi el Gran Cañón del Colorado cuando viajé a Estados Unidos, que es una cosa que la ves y no parece de este mundo, Sí. pero está ahí, es natural. En Boulder no, porque lo hicieron los peregrinos porque cambiaron todo el planeta, pero está presente. Pablo, te puedo hacer unas preguntas muy dirigidas que tienen que ver con el trasfondo y tú ves cuánto puedes responder. Muy dirigidas. Claro, ¿Por qué los peregrinos Venga, va. necesitan sal? Para hacer Sion, con el Sion son capaces de canalizar mejor la magia y alimentar su superciencia. ¿Se llevaron la sal a otras dimensiones, mundos o tiempos? No, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Posiblemente se llevarían artefactos hechos de Sion y se fueron a otros mundos donde hubiese sal. Perfecto, o sea, la sal se agotó y ¿O por no? eso es un bien tan Porque escaso en Boulder.
Claro, en Boldor, es que dice, en Boldor me dijeron, no hay tan poca sal, no, hay poquísima, compara la que tenemos en nuestro mundo. Literalmente la podemos sacar del mar. Sí. En Boldor esto no es una opción. Exacto. El mar es dulce, de hecho, en Boldor, ¿no? O sea, sí, el agua dulce, lo cual, por cierto, hace que te hundas más fácil. Sí, correcto. Pero que puedes viajar más lejos porque no te deshidrata. Claro. Pero es más difícil navegar, por ejemplo. Sí. Se congela antes. Se congela antes el agua también. Bueno, ahora que dejemos de hablar de física y continuemos entonces en lo que es, ya que lo mencionaste, los peregrinos, insinuaste un poco cuáles son más las intenciones, y yo creo que esta es una pregunta que dudo que pueda responder, pero si es que lo logra, este video se dispara en cuanto a views. Sí. De finalmente, ¿qué son los peregrinos? Y no solamente en el sentido de historia, sino como recurso también para ustedes como autores. A ver, los peregrinos son un pueblo tremendamente evolucionado que maneja el espacio-tiempo, una ciencia tan avanzada que es indistinguible de la magia, y que aunque desciende de la humanidad, y eso viene en el libro básico, en el apartadito, están desapegados de ella y que crean esclavos para que cumplan las labores que o bien no quieren o no pueden hacer. Y son criaturas de energía negativa. ¿Los humanos descienden de los peregrinos? Al revés. Los peregrinos descienden de los humanos. Son el futuro de una especie de humanos de algún lugar. Y los humanos que existen de Boldor, como el resto de razas, son esclavos creados. Claro. O sea, los peregrinos descienden del humano, ven este tronco original y lo esclavizan, básicamente. Claro, es que yo creo que el Homo sapiens es polivalente. Sí. Te vale para un roto y un descosido. ¿Los elfos fueron creados por los peregrinos? Sí. Todo. O sea, todo eso responde a una estructura de jerarquías, no solamente de labor, sino incluso de dominio. Sí. Porque, de hecho, en Bindushan explicamos que una de las funciones de los bastardos es controlar al resto de esclavos. Exactamente, eran como los y los Gnolls se crean para ser capataces. Sí. Entonces ahí... Los ¿Pero por qué los dioses crean? Porque en Boldor fueron todos peregrinos en su sí, origen, ¿no? en su origen mitológico. Eso es un tema que vamos a tratar a futuro. Puede que haya dioses que sean elementos llegados de fuera. Sí. Otros que sean divinidades, que sea algo creado, como es el propio peregrino. El que es el principio rector, el gran dios al que se tenía que adorar, y que sean todo facetas. Sí, en realidad, eso es algo que queremos trabajar, pero somos un grupo pequeño, nuestro ritmo de publicación es artesano incluso. Escribimos y tenemos mucho mimo, pero habrá respuesta. Me parece. De todos modos, yo creo, a nivel de autor, de creador, creo que es más interesante no tanto qué son esos dioses, sino cómo los mortales, las razas jóvenes de Boldor, los han integrado y han creado religiones en torno a ellos. Porque una diferencia que tiene Boldor respecto a otros entornos es que aquí no vas a ver a The Kaeler aplastando una montaña con su maza. No, The Kaeler es el dios de un grupo de gente que comparte o no una serie de ideas y tal. Sí. Pero, por ejemplo, otros dioses, el mismo dios adorado por 3 pueblos distintos puede tener 3 o 4 formas de ser entendido. Y ninguna es excluyente. Pero... dígame. Disculpe. Pero dan magia, luego, ¿no? Son fuentes de poder divino. Confieren magia divina, claro. ¿Confieren magia divina? Eso... Sí que hay algo. Exacto, o sea, tienen que estar ahí, exacto. ¿No? Hay... ¿O no? O igual todo es una Matrix, no. Algo hay. Algo hay. De hecho, si le preguntas a un bastarre, él te dirá que son todas facetas del peregrino. Y que el peregrino, como dices, es tan poderoso que es capaz de tener infinidad de dominios. Pero esos dominios, esa conferencia de poderes metafísicos, supramundanos, ¿viene toda originalmente de la magia de los peregrinos? Eso... Buen gesto.
son preguntas que tendrán respuesta en otro lugar y en otro momento, pero no será aquí. Lo mismo, la magia arcana, ¿es toda Sí. una especie de tecnomagia entendida como en la cita de Clark? Como no la entiendo bien, la puedo manejar, por eso puedo lanzar una bola de fuego. ¿O efectivamente no. hay tecnología y hay magia? Hay tecnología Ajá. y hay magia. ¿Y los Y hay peregrinos tecnomagia. estaban en ambos carriles o solamente en el tecnológico? O igual solo estaban en un carril y nosotros, que somos unos mortales de corto entendimiento, tenemos que hacer jerarquías arbitrarias para poder entenderlo. Perfecto. Los peregrinos son tan avanzados y son tan poderosos que en realidad intentar racionalizar esa clase de Distinción. tecnomagia, magia para ellos sería indiferente. Perfecto. Y me has preguntado, ¿qué sirve para el autor, para alguien que escribe el Resurgir del Dragón? ¿Qué son los peregrinos? Pues son una herramienta muy poderosa y muy interesante, porque te permite meter elementos muy distintos. Por ejemplo, eso se ve en la Conjura Renacer, que son unos peregrinos muy extraños que tienen una mentalidad de Gestalt y que por eso pues están disgregados del resto de peregrinos. Y al mismo tiempo, pues, te da la herramienta y también dan como un poquito de miedo. Son un poquito como el hombre, no sé si decir el hombre del saco, porque esto es extraño, ¿no? Igual no deberías manejarlo, pero los mortales somos curiosos, nos gusta manejar cosas que igual no deberíamos estar toquiteando. Entonces, es muy jugoso. A un autor le da muchas oportunidades. Bueno, si nosotros estuviéramos escribiendo ya no en la época de quinta edición, sino que de tercera edición, al mes de haber publicado Resurgir del Dragón, se tendría que haber publicado el manual oficial sobre los peregrinos, con todo el contenido, cómo se ven, cómo crecen, con subrazas, con dotes. Yo estoy contento, de verdad, que esa época ya ha pasado. Sí, ¿no? Como persona que tiene todo lo que salió en castellano de D&D, me parece que llegó un punto en el que era más una rémora y una fuente de problemas que otra cosa. Sí, ¿no es cierto? Porque no podías dirigir tu propia campaña tranquilo sin estar atentando contra el conocimiento oficial del mundo, digamos. Y nosotros, lo bueno que tenemos es que como somos un grupo pequeño y trabajamos visiones muy, muy cohesionadas, o sea, no tomamos decisiones aparte del resto, lo bueno es que vamos poco a poco, pero lo que va saliendo tiene relación con con elementos aparecidos en otros lugares y no hay... Siempre se nos puede colar alguna discrepancia o algo. Le pasa a Marvel, no me va a pasar a mí. Claro. Quiero decir, puede pasar, pero es más extraño. Entonces, no sacamos el contenido que sacamos, pues yo creo que es dentro de que ahora pues está parado porque hay una pandemia. Es más o menos continuo, sale cada poquito tiempo, sale algo, damos material, pues todo va contenido. Entonces, da más sensación en vez de el manual de los peregrinos, sino que lo que necesita saber de los peregrinos está en muchos sitios distintos. Sí, exactamente. Te tengo otra pregunta. La psiónica en D&D siempre existió. Ha sido un pilar de juego como que se oculta, que a veces aparece. ¿Existiría, debería existir la psiónica en Boldor? Sí. Vale, la pregunta de la psiónica. ¿Hay psiónica en Boldor? Por ejemplo, Pioneros de Boldor 3, el Pueblo Mopan, hay psiónica. Correcto. ¿Cuál es el problema de la psiónica? Que, a ver, nosotros hacer reglas, digamos, el peligro es que hagamos unas reglas que queden desfasadas al poco. Entonces nosotros todo esto lo manejamos con dotes, linajes. El linaje del mutante, pues en mi mente es un psiónico. Estoy pensando en Clásico Mutante Cabezón, ¿no? De las películas de serie B con que te habla, bueno, Planeta de los Simios, la segunda. Sí. La clásica. No la veáis, chicos. Pero bueno, tiene un tono extraño y un poco inquietante que puede estar bien si quieres esperarte un poquito para Boldor. Hay psiónica. Pero y yo creo que no sería es un el problema espacio, dado que fue también una jugada maestra, traducir Resurgir del Dragón antes de que lo hiciera la misma Wizards of the Coast.
¿Por qué Resurgir el Dragón no hizo el Artífice antes de que lo hiciera Wizards of the Coast? ¿Por qué no hace el Psiónico ahora que todavía tiene tiempo antes de que lo saquen o lo maten definitivamente? Vamos a ver lo que pasa con el Tasha, con las clases psiónicas. Ay. Por eso, esas preguntas a Juan Sisto, que es el que suele lleva un poco como coordinador de la línea que decide. Nosotros tomamos la decisión de que era más interesante trabajar sobre las clases que ya están escritas. Ok. Principalmente porque son clases que están ya muy balanceadas y en las que es relativamente fácil trabajar. De todos modos, guiñitos un poco al Artífice y a la Psiónica puedes encontrar por el manual. De hecho, estoy pensando hay un mago de artefactos. Exacto, el artesano arcano, si mal no estoy. Artesano arcano no es el Artífice, pero es el mago. O sea, así el guiño. No hay necesidad. Pero se podría haber sacado en un suplemento, en alguna cosa, el Psiónico, antes de que lo haga Wizards of the Coast. Juan, están pidiendo al Psiónico, escúchales. Juan, si estás viendo esto, queremos una revisión del Artífice, nuevos subtipos, nuevos Psiónicos. Lo que queremos son vehículos impulsados por el Sion. Queremos batallas de mechas en Boldor. Bueno, ya digo yo que batallas de mechas, no. El que le gustan los mechas es a mí. Y a mí también. No. Además, o sea, yo creo que el problema es ese, es construir una clase nueva. Además, creo que Quinta hace una cosa muy bien, que es que cada clase tiene un rol y puedes moverte dentro del mismo para tener personajes muy polivalentes y llegar a pisar al de al lado. En cambio, hacer un psiónico, ya te digo yo, en mi mente es el linaje de hechicería mutante, sí. Mutante, el linaje del Sion. De hechicero, me parece que es. Sí, de hechicero. Exactamente. Y es eso, o sea, vaya, lanzas bolas de fuego psíquicas. Una bola de fuego psíquica. Es decir, yo he visto a Jean Grey hacer lo mismo. Sí, claro. Exactamente. Bien. Muy influenciados también por los cómics. Y ahora te tengo una pregunta ya casi para ir cerrando. Está en el título, pero no está en el juego. ¿Qué pasó con los dragones? ¿Dónde están? Dragones que hay dragones por todos lados en el Resurgir. Hay muchos dragones. Mira. Coges Sangre de Dragones y salen 2. En la contraportada de Sananda hay una dragona. En el bosque de Ámbar os vais a hartar de dragones. ¿Y qué están haciendo los dragones? Los dragones preexistían a los peregrinos. Fueron una fuerza replegada por ellos. Los peregrinos, los dragones estaban en Boldor antes de que llegasen los peregrinos. Claro. Pero es difícil saber qué es anterior a los peregrinos, porque son entidades que manejan el espacio-tiempo. Que es que igual tú vas a un mundo exánime y ese mundo exánime no es del pasado, es del futuro. Pero como el tiempo es relativo para ellos, para ellos y para nosotros, pero ellos tienen la capacidad de moverse por él. Igual. Y los dragones lo que están haciendo son, cada uno pues tiene su propia agenda, se dedican a sus menesteres o sufren indeciblemente, como le pasa a un dragón en uno de los productos que ya han salido del Resurgir. No digo más porque no quiero hacer spoilers. Pero un poquito de spoiler siempre sube Yo se os digo una cosa. Hay una pista en la portada de una de las aventuras del ciclo de Sarkaz. ¿Qué tal? Ahí vayan y hagan los comentarios que necesiten hacer para lo que acaba de decir Pablo respecto hay una pista. Llamémoslo el misterio de los dragones. De lo que le pasa a ese dragón en conjunto. Dejen abajo en la caja de comentarios sus teorías, a ver si nosotros también podemos teorizar con ustedes, conspirar. Pero eso os leéis la aventura, que lo explico muy bien. Lo que me estás diciendo, Pablo, es que el futuro del mundo no depende de su pasado, ya no depende de los peregrinos, no depende del vacío de poder que dejaron los dragones, sino que depende de las razas libres. Claro, a ver, esto es de hecho creo que es uno de los temas centrales de la ambientación. Es que estos pueblos están construyendo su futuro sobre los restos del pasado, evidentemente porque no puedes empezar desde cero. Correcto. Y gran parte de los peligros que hay en Boldor, de lo que es los grandes peligros, son obra o bien del desmán que hicieron los peregrinos, que alteró la ecología, la geología, incluso la química del mundo. Y por otro lado, el cómo
se está jugando por parte de ciertas facciones sobre esas tecnologías que dejaron los peregrinos. Sí. Pero de hecho les llamamos, cuando hicimos la cronología de Boldor para el suplemento de Windusan, lo marcamos en las eras de los peregrinos y pusimos la era creo que es la era de las razas libres, no, de las nuevas civilizaciones. ¿Por qué son eso? Y el tema es cómo estas, después de medio milenio, que no es mucho tiempo en realidad, para alguna especie son 3 generaciones, se está construyendo ese futuro. Por otro lado, pues mira, pues esto es bonito, ¿no? Y empezaría entonces esa idea punk, ¿no? De rebelión, de romper con el pasado, Sí. Hoy dirían hopepunk, ¿no? Pero tuve una conversación con Juan, ¿no? Que el hopepunk es redundante porque el punk en sí mismo implica una noción de cambio. Pero aparecen las facciones, ¿no? Las facciones que en el fondo sí. las describen en Pioneros, que se van desarrollando, que van marcando lo que tú mismo dices como es uno de nuestros inputs editoriales y creativos, que es Pioneros de Boldor. Entonces, en el fondo, ¿las facciones son las que representan las verdaderas fuerzas actuales en Boldor? Representan actores en regiones muy particulares, porque, por ejemplo, bueno, quitando alguna como el Imperio Mida, que por su peso, su poder, pues por eso lo dividimos en un principio la prefectura de Kiro, que hoy en día es Imperio Mida, son las que mandan en sus áreas de influencia. Correcto. O quieren mandar, o son las que hemos pensado que son las más interesantes para que los jugadores tengan aventuras y conflictos. Claro, la cofradía de Erekar no gobierna en ningún sitio, pero te la vas a encontrar por todos lados. Sí. La hegemonía de hierro, pues en realidad gobierna un territorio muy pequeño, pero son muy potentes. Además están muy organizados, muy fuertes. La ciudad de Azur es Azur y sus ciudades vasallas. Pero claro, su influencia se expande por toda la línea de costa. Sí. Entonces al final son los actores que dan opción una vez más al jugador y al máster de ir hilando las campañas, las aventuras y dar forma a su propio Boldor. Pablo, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que vamos a ver futuramente en Boldor? ¿Vamos a ver más desarrollo de mecánicas, de manuales? ¿Vamos a ver suplementos pensados para narradores? ¿Vamos a ver suplementos de más monstruo? ¿O vamos a seguir viendo settings de campaña como es Windusan, como Shananda? Vamos a ver lo que tú estabas anunciando en el video anterior, ¿no es cierto? Este nuevo mundo de piratas. ¿Eso es un viaje a otras costas, a nuevos mundos? ¿O todavía está en Boldor? Está en Boldor, está cerquita. O sea, de hecho está cerca de Nueva Bolanor. O sea, no tardaréis mucho en llegar, os lo prometo. La línea a día de hoy pues es bastante continuista. En el sentido de, queremos que es lo que funciona, es dar forma a Boldor, los suplementos poquito a poco, Pioneros de Boldor, que es donde ponemos las cosas que luego no hay sitio no hay oportunidad de desarrollar. Y a nivel de reglas, nosotros lo que introducimos pues son sobre todo pues eso, dotes, ocasionalmente alguna raza, como fue el caso de una vez más Polo Monpan en Pioneros de Boldor 3, equipo. Y en general, nosotros la idea es eso, es ampliar Boldor. Y creo que todo lo que publicamos son libros para el narrador. Son libros que sirven para que los narradores lean. O sea, al final es más interesante que leas, tengas un entorno, unas ideas, unos PNJs, unas circunstancias, unas problemáticas, y tú con eso te cojas y hagas un plato al gusto tuyo y de tu mesa. Pero va a ser narrativo, no va a ser mecánico. Sí. Pero yo también tengo otra pregunta. Los Morlocks. Los Morlocks, sí. ¿Cuándo los Morlocks reciben más cariño? Yo quiero ver más Morlocks. Pero si los Morlocks han tenido un montón de cariño. Vamos a ver, los Morlocks son los malos del primer evento épico. Y los Morlocks buenos, yo quiero ver más Morlocks en... Va a haber en Bosque de Ámbar. ¿Sí? Hay una civilización. Es una cosa pequeñita, pero son Morlocks. Y son unos Morlocks muy particulares. Que son un poquito Metal Hurlant, no sé si habéis leído los cómics Metal Hurlant, un poco ese tipo de extrañeza, de ideas un poco locas, pero muy apegado a Boldor, pero es muy pequeño, pero vas a tener Morlocks. No, me gusta. Bien. La cuestión es que los Morlocks, volvemos un poco que hablar de los Morlocks habla de Bajra, entonces podría pasar. Pero bueno, eso es...
¿Los Morlocks son un error de los peregrinos o fueron intencionales de los peregrinos? Los Morlocks, yo entiendo que no son un error, yo creo que es el proceso natural, ellos lo tienen asumido, les da igual, de juntar humanos y Xion. Ok. Porque total, Sí, claro. o sea, es un Morlock. Desintegrar. Sí. No hay Morlock. No hay problema. Perfecto. Con esto estamos terminando nuestras conversaciones del día de hoy con el gran Pablo Claudio Ganter García, también conocido como el poderoso Crome, uno de los grandes autores de El Resurgir del Dragón en No Solo Rol, por lo cual le agradecemos enormemente estar aquí. Ya hay un video de esta conversación en el pasado y se vienen más videos aún. Así que con todo eso claro, es que nosotros nos despedimos nuevamente. Muchas gracias. Los dejamos en todo caso invitados a resurgir esta guía para todas las clases y por supuesto la guía del contenido de Dungeons and Dragons. Así que con eso, muchas gracias. Nos despedimos. Que estén muy bien. Suscríbanse. Gracias a todos. Gracias a ti, Pablo. Que estén muy bien. A la campanita, darle a la campanita.